Es decir, que vamos a hablar de una pequeña introducción, fortalezas y limitaciones, que las tienen las OSGAS, fortalezas y limitaciones, la estabilización de suelos, tratamientos, tipos de tratamientos, materiales básicos, acciones de los conglomerados sobre el suelo, la dosificación, la maquinaria, la ejecución de las obras, el control de calidad y las conclusiones. Todo desde el punto de vista, básicamente, sí les voy a dar unos flashes de lo que son la normativa. Tenemos una normativa nacional muy potente, pero lo que voy a intentar es darles algo más. El colegio no nos llama para darles exclusivamente normativa, para eso, con que ustedes le dediquen 2 o 3 horas al artículo 512 del PG3, pues yo creo que tenemos que darles algo más, especialmente algo más práctico. Bueno, entonces, hablando de la introducción, pues sí que hay una cosa bastante importante en este tema, es decir, la estabilización de suelos con cemento y ocal permite una mejora de gran calidad, y lo pongo en verde, una mejora de gran calidad de casi todo tipo de suelos. Y pongo el casi porque no todos los suelos son estabilizables. Pero lo que sí quiero decirles es que en general, cuando hablamos de estabilización, luego veremos, lo que se habla es de un cambio muy fuerte, no de un cambio de un 10 o una mejora del 20%. Estamos hablando de un cambio disruptivo, estamos hablando de cambios muy importantes, como luego veremos, que se pueden cuantificar esos cambios. Bueno, entonces, no es un totum revolutum que lo mezclo, no. Vamos a aplicar ingeniería al campo de la estabilización. Entonces, vamos a aplicar ingeniería. Entonces, aparte de la introducción, hace unos 20 años lo que se produce un salto tecnológico muy grande, en el tema, ahora veremos, de maquinaria, y la estabilización permite una cosa que hace 20 años, cuando a nivel nacional, en Europa se lleva haciendo la estabilización muchos años, a nivel nacional tenemos una gran ventaja. España es uno de los países que tiene en Europa más calidad y cantidad de áridos, ¿no? Entonces eso es una gran ventaja. Entonces la estabilización ha entrado más tarde que en el resto de Europa, pero la estabilización tiene la gran fuerza de poder utilizar muchos materiales de la propia traza de la obra. ¿Eso qué implica? Pues lo que hoy en día no es discutible. Hace 20 años era más discutible. Hace 20 años los vertederos eran mucho más baratos, hoy los vertederos son cada vez más caros, y porque además ya por sostenibilidad y por economía circular, por nuestros hijos, este es un tema que tiene mucha fuerza, el tema de la estabilización. Que no es estabilización, es la utilización de lo que tengo en la obra con prácticamente muy poco movimiento y muy poco consumo de energía, de combustible, de CO2, etc. Bueno, entonces, el salto tecnológico se produce hace unos 20, 25 años, especialmente hace unos 20 años, con una mejora excepcional de la maquinaria de estabilización. Es decir, pasamos de tener maquinaria casi agrícola a máquinas de una potencia, pues, así, para orden de magnitud, nos podemos mover máquinas de 400 hasta casi 800 caballos de potencia. Estamos hablando es un salto, en maquinaria hay un salto disruptivo, y se pueden hacer fabricar materiales de una calidad muy alta o mucho más alta que con la maquinaria agrícola de hace tiempo. Este salto tecnológico permite una gran mejora de la calidad del suelo, una gran mejora, repito, luego lo vamos a cuantificar, y permite hacer gran cantidad de metros cuadrados al día. Es decir, oiga, es que estabilizar es complicado y podemos hacer 200 metros cuadrados al día. No, se pueden estabilizar 4, 5, 6.000 metros cuadrados al día. Es decir, las dos cosas, hay una gran mejora en la calidad y una gran mejora en la cantidad. Bueno, tiene sus fortalezas y tiene sus limitaciones. Fortalezas. Hay un aumento notable de la capacidad estructural del suelo que se trata. Notable es notable. Un suelo bien estabilizado es muy poco sensible al agua, eso es muy importante. Como ha dicho David, para todo, para una infraestructura de carreteras, para una infraestructura de ferrocarriles o para cualquier otro tipo de infraestructura. Hay un aumento notable, en carreteras hay un aumento notable de la durabilidad de los firmes, pero lo mismo puede pasar también para un balasto en un tren de alta velocidad, en un tren convencional. Entonces, luego, un buen suelo estabilizado es un apoyo uniforme y estable de un firme, de un balasto, etcétera, etcétera. Permite la circulación sobre suelos plásticos. Bueno, pues esto es un poco las fortalezas, ¿no? Vamos a cuantificar un poquito, ¿no? Porque iremos cuantificando. Vamos a hablar de módulo de elasticidad. Todo el mundo refrescamos, el módulo de elasticidad es ese cociente que hay entre la relación que hay entre la tensión aplicada y la deformación producida. Es decir, pues digamos que mide la resistencia de un objeto a ser deformado. Entonces, en un suelo adecuado, por ejemplo, un suelo, bueno, decente,
Pues el módulo de elasticidad del suelo puede estar entre los 60 y 120 euros, perdón, 120 newtons, milímetro cuadrado, pues estamos hablando de 600 a 1200 kilopoldios centímetro cuadrado. Una zahorra artificial ya es otra cosa, ya estamos hablando de entre 300 newtons y 800 newtons milímetro cuadrado, pero en un suelo estabilizado ya no estamos hablando de estos números. En un suelo estabilizado ya los módulos de elasticidad estamos hablando de 2000 a 5000 newtons milímetro cuadrado. Estamos hablando de unas cantidades absolutamente distintas, que esto tiene unas implicaciones importantes a todos los niveles, a niveles estructurales y a niveles de durabilidad. Estamos hablando de usar materiales de la obra, no materiales que traemos de una cantera a 50 o una gravera o 100 kilómetros. Estamos hablando de utilizar materiales lo que tenemos. ¿Qué ventaja tiene la estabilización a nivel un poco estructural, lo que es en carreteras? Vale para aplicación a cualquier tipo de cargas. Esta rueda puede ser la rueda de un tren, ¿eh? O sea, es exactamente igual. Es decir, cuando tengo una base de zahorra y aquí tengo un asfalto, una zahorra lo que hace es, por tener un módulo bajo, concentra tensiones. No sé si se ve bien la flecha, David, yo creo que sí. Hay una concentración de tensiones por módulo bajo. En cambio, en un suelo estabilizado, por tener un módulo alto, ya hay una distribución de tensiones. Eso es muy importante a nivel estructural. Fijémonos un poquito en el ejemplo, es decir, bajo una zahorra el asfalto se deforma mucho más que frente a un material estabilizado con cemento, exclusivamente por temas de módulo. El módulo es un medidor indirecto de cantidad, de capacidad de absorber energía. Es decir, vamos a poner un caso extremo. Un hormigón asfáltico tiene una gran capacidad de absorber energía y el hormigón sobre el que ahora mismo todos en nuestras casas o en nuestras oficinas estamos, pues tiene un módulo todavía más alto. Pues el módulo tiene una relación indirecta, pero muy fuerte con la cantidad de energía que es capaz de absorber. Entonces, con una zahorra que tiene un módulo bajo, tengo una deformación alta y se le obliga al asfalto a trabajar mucho. Cuando tengo un material que tiene un módulo más alto, el asfalto trabaja mucho menos y dura mucho más. Además del conveniente que un material granular que no lleva un conglomerante es susceptible al agua. Es decir, la zahorra cuando llueve y al mojarse pierde módulo de elasticidad. Ese módulo de elasticidad que hemos estado hablando de 500, 600 newtons, de 5 o 6000, cuando llueve puede bajar a 2000. Un material estabilizado no, es decir, esos 2000, esos 2000, 3000, 4000 newtons, cuando llueve prácticamente no pierden nada. Exactamente igual que le pasa al asfalto o que le pasa al hormigón. O sea, es un tema importante. Digamos, ¿cuál es la maravilla? ¿Cuál es la magia de la estabilización? Pues yo creo que en esta diapositiva, que es una de las diapositivas importantes, es tener un suelo adecuado. Imaginamos un suelo con un CBR cortito, un CBR de 6, está bien. Bueno, pues es un suelo que puede tener pues eso, 60 newtons milímetro cuadrado en placa de carga, bueno, justito. Si le aplicamos y lo estabilizamos bien, lo podemos transformar en algo que es 30 veces. Es decir, es disruptivo. Es decir, hay un cambio completo. Tenemos un material justito, aceptable, en un suelo adecuado, y lo vamos a transformar en un material muy bueno. Entonces, digamos que cuando se hace una buena estabilización, aquí hay un cambio disruptivo y esta es una de las ideas fuertes y esta es una de las grandes fortalezas. Pero es que incluso con suelos marginales, imaginémonos una arcilla expansiva, la cal es capaz, con 1 o con 2 pasadas de cal, de transformar un auténtico barro en un material, en una estabilización de apoyo buena, un suelo estabilizado 2, por ejemplo, de los del artículo 512. Hay un cambio completo, es decir, partimos de un material y lo que conseguimos es otro material absolutamente diferente. No una mejora del 10, del 20, del 50%, no. Es un cambio de material. Bueno, cambio de material como este es el ejemplo. Estos son argilitas, que son muy normales las argilitas. Las rocas evolutivas son muy normales en Cantabria, País Vasco, Navarra e incluso en el norte de Aragón. Lo comentaremos. La formación, que es muy famosa a nivel de geología, la formación de margas Jaca-Pamplona, son materiales evolutivos. Estos son materiales que con el agua hacen barro, pero estos materiales son muy susceptibles de ser estabilizados y luego conseguir características como estas. Esta es la AP1 Burgos-Eibar, provincia de Álava,
obra de la Diputación Foral de Álava, y esto es una argilita a la cual se le estabiliza con cemento y se transforma en un material, pues de ser un material de suelo adecuado, se consigue materiales pues con unas características realmente buenas. Bueno. Otro ejemplo más es la diferencia que hay de módulos de elasticidad en tensiones verticales. Es decir, la tensión vertical sobre una explanada, si yo tengo una zahorra natural, es aproximadamente, para tener una grava de cemento, con una zahorra natural tengo 10 veces más tensión que si tuviera una base de grava de cemento o de suelo cemento. Entonces, el efecto del módulo de elasticidad es muy importante a nivel tensional, muy importante. Bueno. Otra idea fuerza es las esplanadas con materiales granulares pierden mucha capacidad estructural en las épocas de lluvia. Es decir, aunque tengas un buen material granular, cuando llueve el material granular sufre. ¿Sufre por qué? Porque el rozamiento interno de las partículas cuando hay agua es mucho más fácil. Es mucho más fácil. Bueno, en cambio en las esplanadas estabilizadas, cuando hay agua, el módulo de elasticidad prácticamente no varía o varía muy poco. Bueno. Voy a poner unos ejemplos para que vean la potencia que tiene la estabilización. Voy a poner ejemplos sencillos de cálculo tensional y de cálculo de firmes. AP1 en Álava, tramo Luco-Escoriaza de la Diputación Foral de Álava. Tráfico T0, explanada E3 con suelo estabilizado tipo 3, como pone la 6 UNICE. El proyecto son 30 de mezclas bituminosas, 25 de zahorra. Si sustituimos los 30 centímetros de suelo estabilizado 3 por 60 de suelos seleccionados de cantera caliza, vamos a ver lo que pasa. Pasaría de tener 27 millones de camiones de capacidad portante a 11. Es decir, esto es por módulo de elasticidad de este material, por ese testigo que hemos visto. Cuando metes un material granular, esto es un material granular estupendo, los suelos seleccionados de cantera, especialmente los de buenas canteras, pues dan comportamientos buenos. Pero eso no significa que tenga la capacidad portante de módulo de elasticidad de otros materiales, especialmente de los que están estabilizados con cemento y ocal. Bueno, otro ejemplo más cercano para la gente de Aragón es la A21, la autopista del Pirineo, en Navarra, y esa límite de Navarra, construida por el gobierno de Navarra, tráfico T1, explanada de 3, firme de proyecto 20 de mezclas, 23 de suelo cemento. Si cambiamos los 25 de suelo estabilizado 3, que es con lo que se construyó, por 60 de suelo seleccionado de cantera, volvemos a tener el mismo factor. Volvemos a tener un factor 2,5, perdemos 2,5, perdemos de unos 9 millones de camiones, es decir, pasas a 25 si metes un suelo estabilizado. Entonces, el ministerio tiene sus razones cuando en la 6 UNICE mete los suelos estabilizados terres. Aquí están las razones. Las razones son muy claras a nivel tensional, muy claras. Bueno, y un ejemplo ya un poquito más para andar por casa. Imaginemos tenemos una carretera con un tráfico T2, una explanada granular E1 y un firme con 28 de mezclas y 40 de zahorra artificial. ¿Qué pasa si a este firme, en vez de ser un material granular de una E1, lo pasamos a una E3? Pues pasa que podríamos reducir de 28 de aglomerado, podríamos reducir a 20, y de 40 de zahorra artificial podríamos pasar a 25. Es decir, de 28 cambiamos la E1 por una E3 y podemos pasar de 28 de mezclas a 20 y de 40 de zahorra artificial a 25. ¿Cuál es el efecto? El efecto de esos 20, de esos 2.000, 3.000, 4.000 newtons milímetro cuadrado del módulo de elasticidad del suelo estabilizado. Bueno, limitaciones. Sí tiene limitaciones la estabilización. Y la limitación fundamental, estamos en Aragón, pues estamos en tierra de sulfatos, ¿no? Evidentemente. Entonces, el contenido de sulfatos es un aspecto limitante. Es decir, si hay sulfatos en cantidad apreciable, ni con cemento ni con cal, ni con cualquiera de las dos, el suelo es estabilizable. Entonces, el tema de los sulfatos hay que estudiarlo bien, es un tema serio. Y bueno, para eso nos pagan, para abordar estos temas. Y a ver, hay veces que se pueden abordar y otras veces que no se pueden abordar, que no se pueden utilizar esos materiales. El contenido de materia orgánica es mucho más saludable. Y luego los contenidos de cosas más raras, que son fosfatos, nitratos, cloruros, que podrían hacer que el suelo pues, no fraguase el cemento laca. Bueno, la granulometría del suelo, que eso es más fácil de resolver, o incluso, excepcionalmente, la reactividad árido-álcali.
Digamos, estas son las limitaciones. La agrometría es un tema más fácil de resolver, como veremos en la charla, pero fundamentalmente el contenido de sulfatos y excepcionalmente también la reactividad árido-alcalino. Bueno, tratamientos. Digamos que se podrían hablar de 2 tratamientos o de 3 tratamientos, porque hay veces que el secado y la mejora pues, se pueden meter juntos, digamos, pero un poco por diferenciarlos, hablaríamos de secado de suelos propiamente cuando solo se quiere secar un suelo porque tiene exceso de agua, que normalmente eso se hace con cal, se le elimina el agua y una vez que se le elimina el agua se puede trabajar el suelo. Y luego hay otra opción, que es mejorar un poquito el suelo, se mejoran algunas de las propiedades del suelo, no todas, que pueden ser, por ejemplo, pues para poder moverse por la obra o incluso para núcleos de terraplenes, para bases, para cimientos de terraplenes, para cosas un poco especiales. Y luego ya está otra cosa diferente que es la estabilización. En la estabilización se busca una mejora a largo plazo importante. Veremos. Entonces, básicamente, ¿qué es la estabilización? Pues es llevar a un estado definitivo de estabilidad al suelo respecto a la acción del agua y de la helada. Es decir, un aumento considerable de las características mecánicas del suelo. No es algo transitorio, es algo para siempre. Es cambiar, es esa disrupción, cambiar ese módulo y que cambiamos un material plástico, pseudoplástico, a un material completamente competente e insensible y muy estable en agua. Materiales básicos, pues bueno, no tiene lo normal, los suelos y los conglomerantes. Aquí vamos a exponer 3 tipos de conglomerantes, el agua y los aditivos. Los suelos lo veremos ahora, el cemento, que todos conocen, un conglomerante nuevo que se llama conglomerante hidráulico para carreteras, que se llama HRB, esto ahora explicaremos un poquito por encima, la cal, el agua y los aditivos. Estos son los 5 materiales básicos. Lo primero que tenemos que pensar es si podemos estabilizar o no podemos estabilizar. Es decir, esa es la primera pregunta que tenemos que hacernos. ¿Podemos estabilizar o no podemos estabilizar? ¿Quién nos va a decir eso? La identificación del suelo. Es decir, si estamos en los monegros y tiene un 12% de sulfatos en suelos que queremos estabilizar, pues probablemente no hace falta más que el ensayo de sulfatos para saber esto no lo podemos estabilizar. Es decir, en ese proceso de identificar el suelo, ahí vamos a poder decir si sí o si no, con un poco de experiencia que se tenga. Y normalmente la gente de la zona lo suele tener. Entonces, bueno, pues lo primero es identificar el suelo. Y luego, después de identificar el suelo, elegir el conglomerante más adecuado a ese suelo. Entonces, pues eso es básicamente. Entonces, la identificación del suelo. ¿Qué ensayos? ¿Qué es lo que tenemos que mirar? Pues lo fundamental que tenemos que mirar es la granulometría del suelo, si es un suelo granular o es un suelo cohesivo con muchos finos, es decir, si es un suelo, como he dicho, pues un suelo arcilloso, es decir, cohesivo con muchos finos, o es un suelo, pues un material de roca, me da igual ígnea, de roca evolutiva, lo que sea. Es decir, lo primero la granulometría. Luego, algo que es absolutamente la llave, que es la plasticidad del suelo. Es decir, los límites de Atterberg, el límite líquido, el límite plástico y el índice de plasticidad. Eso es fundamental, eso nos dice muchísimo, muchísimo. Esto casi entre la granulometría y la plasticidad vamos a saber muchísimo. Los sulfatos, evidentemente, y otros componentes perjudiciales. Y luego también se debe estudiar, que no se le suele dar, muchas veces la gente nos quedamos contentos con hacer 2 o 3 ensayos. Depende del tamaño de la muestra, hay que muestrear bien. Es decir, si vamos a trabajar con 40.000 toneladas de suelo, pues igual con 2 ensayos no nos vale. Tendremos que muestrear en función de la muestra. No es lo mismo trabajar con 3.000 toneladas de suelo o 5.000 toneladas de suelo que trabajar con 100.000 toneladas de suelo. Entonces hay que muestrear bien. Y luego, finalmente, lo que les he comentado antes, la posible reactividad de los áridos, del suelo. Eso lo dice el análisis petrográfico, lo dice inmediatamente. Entonces, yo creo que con esto identificamos bien al suelo en el aspecto, digamos, un poco de geología. Luego, el estado hídrico, el estado de agua. Claro, si tenemos un suelo que está muy mojado, pues igual no le podemos añadir agua y lo tenemos que secar, es decir, humedad natural, humedad próctor. Si la humedad natural es el 3% y el próctor es un 5%, pues qué bien, le tenemos que añadir un 2% de agua, estupendo. Pero si la humedad natural es un 7% y el próctor es un 2%, pues tendremos que quitarle agua. Entonces, bueno, el índice de capacidad de soporte inmediato, pues es la capacidad que tiene el suelo para dar tráfico, o sea, para poder pasar con maquinaria pesada. Eso es un ensayo, es el ensayo de capacidad de soporte inmediato, que es un ensayo realmente es un ensayo de CBR, sin inmersión en agua y sin carga.
Los laboratorios lo conocen y no hay problema. Y luego el índice de consistencia, que básicamente lo que nos dice es la capacidad relativa para poder formar un suelo. Bueno. Luego también es importante saber el estado de compacidad in situ, es decir, nos metemos ahí con una máquina y dices, joder, esto está súper esponjado, no puedo meterme con la máquina porque, o al revés, oye, esto está muy compactado, nos va a costar. Bueno, pues el estado de compacidad in situ es bueno saberlo, eso se detecta incluso a ojo, la gente que tiene un poquito de experiencia, pues no tiene problemas para saber este tipo de cosas. Bueno, tipos de suelos a estabilizar. Tenemos una normativa muy potente a nivel nacional, entonces el PG3, el artículo 330, nos define los suelos seleccionados, los adecuados, los tolerables, los marginales. Luego hablamos de reutilización de residuos, incluso de suelos contaminados. La estabilización se puede aplicar a todos ellos, incluso por supuesto de los marginales, a todos ellos. Ya hemos dicho que las limitaciones probablemente son mucho más fuertes debido a los famosos sulfatos que a la mayoría de otros componentes no deseados. Bueno, entonces el artículo 512, que es un artículo estupendo del PG3, del Ministerio, pues habla de los suelos estabilizados in situ y bueno, lo dice con mucha claridad, es decir, habla de 4 cosas: granulometría de los suelos, la plasticidad, la materia orgánica y los sulfatos solubles. En función de eso nos va a indicar hacia dónde tenemos que ir, si hacia la cal o hacia el cemento. Esto lo tienen en el artículo 512, se lo pueden mirar, yo se lo pongo ahí y yo les voy a decir un poco más que esto. Esto es lo que es la normativa oficial, es muy orientativo y es muy bueno y yo les voy a decir un poquito más que esto en las siguientes diapositivas, que para eso yo creo que David y el colegio nos han traído hoy aquí. Bueno. Además de eso, digamos, con qué conglomerantes hay que mirar, es decir, una vez que hemos identificado el suelo, tenemos que ver los ensayos de comportamiento, es decir, cómo se va a comportar el suelo con el conglomerante. A ver, un suelo, les voy a decir casos que luego les contaré. Un suelo puede tener un hinchamiento y un colapso que no cumpla el PG3, y que digas, pues no lo voy a poder utilizar. Y en cambio, aplicándole el conglomerante adecuado o la cantidad de conglomerante adecuado, puede ser un suelo perfectamente estabilizable. Os pondré el ejemplo. Es decir, los ensayos de comportamiento hacen cambiar al suelo respecto a la identificación. En una primera identificación puede parecer que un suelo no es estabilizable y luego sí es estabilizable. Bueno, esos ensayos de comportamiento yo les diré que sobre todo los 3 más importantes es hinchamiento acelerado, CBR y resistencia a compresión e índice de soporte inmediato, que antes lo hemos hablado. Respecto a, bueno, quizás al que menos le suene, que es el hinchamiento acelerado, el hinchamiento acelerado pues es un ensayo relativamente novedoso en nuestro país, pero muy trabajado. Ya es un ensayo europeo, como ven aquí el EN, esto ya no es norma española, sino que es una norma europea. Es un ensayo que lo llevan trabajando casi 30 años los franceses. Entonces es un ensayo muy sencillo, en lo cual se mezcla un suelo y se le tiene 7 días en agua a 40 grados de temperatura y se le mide a ese suelo, a esa probeta, se le va a medir lo que expande y la resistencia que tiene. Y con eso se van a tomar una serie de decisiones sobre si el suelo con el conglomerante vale o no vale. Pero eso es solo con el conglomerante, no es el suelo per se. Es decir, a ojo yo les puedo decir que un suelo con unos sulfatos del 10 o del 15% de los monegros es mejor no ensayarlo porque no va a dar bien. Pero hay otros ensayos, como les he comentado, de hinchamiento y colapso, que en el ensayo de hinchamiento acelerado y en el resto de ensayos pueden dar bien. Entonces hay cosas que sí se sabe, que dices, mira, pues si tenemos un 10 o un 12 o un 20% de sulfatos, ni nos gastemos el dinero en los ensayos porque por ahí no vamos a ir mal. Pero hay otros ensayos hay otros suelos que pueden parecer a principio desechables en identificación, pero que luego en comportamiento pueden ser otra cosa diferente. Bueno, luego si quieren les comentaré un poco un caso también cercano a Aragón, que a mí me ha pasado en mi vida profesional. Los materiales básicos: cemento, conglomerantes hidráulicos para carreteras y cal. Aquí, si se fijan, hay una serie de normativas. Bueno, sí me gustaría comentarles la jerarquía normativa a nivel nacional. A ver, tenemos que refrescar algunas ideas que nos enseñan en la escuela y que solemos olvidar. Un Real Decreto Ley es de obligado cumplimiento.
como el cemento. Instrucción para la reacción de cementos, Real Decreto Ley, obligado cumplimiento en todas las administraciones, en la nacional, en la autonómica, en la provincial y en la local, en todas, sin excepciones. Conglomerantes hidráulicos, vamos a pasar, digamos, luego vamos a dejar los conglomerantes para después, por orden, la jerarquía, lo que es la primera división, la Champions League, Reales Decreto Ley. Vale para cemento, vale para hormigón, vale para acero, vale para todo. Cuando es un Real Decreto Ley, es de obligado cumplimiento, es una norma de primer rango. PG3, que tanto la gente que pensamos, el PG3 tiene menos rango jerárquico que un Real Decreto Ley. El PG3 son de obligado cumplimiento en los proyectos que figure y en todas las obras del Ministerio de Transportes. Eso es lo que es de obligado cumplimiento. Por jerarquía, no es un Real Decreto Ley. Y luego, por último, digamos, la tercera jerarquía, la que menos jerarquía tiene, son las normas UNE. Las normas UNE, si no están en un Real Decreto Ley, en una instrucción o en un PG3, son unas normas que no son de obligado cumplimiento. Si usted quiere usar un conglomerante hidráulico para carreteras, tendrá que cumplir la norma. Eso sí es verdad. Pero digamos que el rango jerárquico de normas es diferente. En el cemento rige la instrucción para la reacción de cementos, que es de obligado cumplimiento para todas las administraciones, nacional, autonómica, provincial y local, para todas. El conglomerantes hidráulicos para carreteras, no, lo que hay que cumplir es la norma, pero es decir, nadie te obliga a utilizar un conglomerante hidráulico para carreteras, no es obligado. Es interesante, veremos dónde tiene su aplicación, y la CAL no tiene su Real Decreto Ley, tiene el artículo 200, que es suficiente, no tiene suficiente jerarquía, digamos, pero un poco para, muchas veces nos han enseñado una cosa en la escuela y se nos olvida. Bueno, pues saber eso, que hay un Real Decreto Ley, que hay un PG3 y luego que hay la UNE, las normas UNE, hay gente que me pregunta, me llama y me dice, es que dice la norma UNE, y le digo, la norma UNE viene en el código estructural o viene en la antigua instrucción de hormigón estructural EHE, no viene. Pues mire, lo que es de obligado cumplimiento en España son primero los Reales Decreto Ley, después los pliegos del Ministerio y así vamos hacia abajo. Entonces, bueno, es un pequeño esto, pero para que tengamos un poco noción de la importancia de la normativa. Bueno, sobre cemento, pues es posible utilizar para estabilizar la gran mayoría de cementos que son comercializados en España, la gran mayoría. ¿Cementos más adecuados? Pues periodos de trabajabilidad adecuados a la obra. ¿Por qué lo digo esto? Pues porque en enero un cemento que en agosto no puede ser bueno, en enero puede ser muy bueno. Entonces hay que ser adecuado a la obra. Un moderado calor de hidratación, eso es bueno para la estabilización, y un desarrollo lento de resistencia. En enero esto no es bueno. En enero sí que sería bueno que el desarrollo de resistencia fuese un poco más rápido, pues por ejemplo, ¿para qué? Para que no nos cogiese la helada. Bueno. Recomendación. Esto es una recomendación. Cuando les pongo recomendación, evidentemente ustedes faltaría más, pueden hacer lo que crean conveniente. Entonces, yo les recomiendo que utilicen cementos con la marca de calidad N de AENOR. Es decir, la marca de calidad N de AENOR recoge la conformidad con la instrucción con el Real Decreto Ley, instrucción para la reacción de cementos, y Real Decreto Ley, código estructural o instrucción de hormigón estructural. Esto es importante, es decir, el cemento con marca de calidad N de AENOR cumple los dos Reales Decreto Leyes más importantes, la de instrucción de recepción de cementos y la del código estructural o, en su caso, la instrucción de hormigón estructural. Bueno, eso es una recomendación. Vamos a dedicarle 2 minutos a esta novedad, conglomerantes hidráulicos para carreteras, HRB. Bueno, pues básicamente deben de cumplir, ya hay una norma UNE, entonces estos son compuestos, son conglomerantes que llevan, básicamente la gran novedad es que mezclan clínker y cal, que antes esto está prohibido, es que estos materiales, mezclar clínker y cal para edificación o para un puente está absolutamente prohibido y son exclusivamente para carreteras, o para estabilización. Los materiales son exclusivamente para lo que es, exclusivamente. Entonces, es un son conglomerantes compuestos por clínker, ceniza volante, escoria al torno, cal, etc. Norma 1. Próximo artículo al PG3. Parece que el Ministerio próximamente, no les puedo decir 6 meses, 1 año, va a sacar un artículo, lo mismo que tiene la CAL.
y son especialmente adecuados para sustituir doble estabilización. Cuando tenemos un material que está entre Pinto y Valdemoro y que necesita, por ejemplo, primero un tratamiento de cal y luego uno de cemento, pues este material es especialmente adecuado, porque de una pasada hace la doble pasada. Bueno, la cal. La cal es, digamos que es un material ideal para estabilizar arcillas, y tiene que haber arcillas. Entonces, como dice el artículo 200 del PG3, las cales ideales para estabilizar son cales aéreas. Les pongo aquí la designación y la norma UNE. Es decir, aquí hay, aunque ponga la norma UNE, que debe de cumplir, aquí hay una jerarquía, que es el artículo 200, que está por encima, digamos que es el que manda aquí. Es decir, la norma, el artículo 200 y mandará la UNE, y la UNE entonces tiene fuerza, pero tiene fuerza porque viene del artículo 200 del PG3. Bueno, entonces, la cal necesita arcilla. La cal necesita arcilla. ¿Por qué? Pues básicamente, porque luego lo veremos, hay un efecto puzolánico, porque básicamente lo que hay es la cal, que hay calcio, y la arcilla tiene sílice y alúmina. Y se forman efectos puzolánicos igual que en el cemento. Es decir, se forman silicatos hidratados de calcio. Entonces, la cal necesita arcilla. Luego veremos además hasta qué grado. Entonces, el cemento, digamos, teníamos antes ahí el resumen del artículo 512. Voy a ir un poquito más. Esto es orientativo, es una recomendación del que les habla, ni incluso ni del instituto. Esto es la experiencia que uno tiene. Entonces, el cemento, la elección, tienen ustedes el artículo 512, donde lo que en vez de, aquí les va a poner el índice de plasticidad 12, yo les digo que hasta 15 se puede trabajar, les mostraré, e incluso, lo pongo aquí, el índice de plasticidad puede llegar a 20 para margas. Para la gente de Aragón y nosotros, yo trabajo en Bilbao, para la gente que estamos cerca, que yo conozco, antes he dicho, conozco a fondo toda la formación de Margas Jaca Pamplona, que es muy famosa a nivel geológico, a nivel nacional, muy famosa. En la autopista A21, en la Pamplona Jaca, pues se dan margas bastante plásticas. Y me dice, y este señor lo que está haciendo es vender cemento. Pues mire, pues sí, yo vendo tecnología, yo no vendo cemento. Entonces, lo que les voy a decir es una cosa, que las margas fundamentalmente lo que tienen carbonato cálcico y también arcillas. Bueno, pues yo les voy a decir una cosa, cuando hay carbonato cálcico, aunque la plasticidad sea elevada, cuando hay carbonato cálcico, aunque la plasticidad sea muy elevada, alguno dirá, pues la cal va a ir muy bien. Bueno, pues pruébenlo, porque lo que va a ir bien de verdad es el cemento. Bueno, entonces esta regla general puede tener excepciones. De hecho, les voy a dar un ejemplo muy interesante. Esto, digamos que varios tramos de la A21 en la zona de Navarra, con las margas de la formación, las margas grises y azules de la formación Jaca-Pamplona, pues se han estabilizado con cemento y ha ido muy bien. Ha ido muy bien. La diferencia es, por ejemplo, les puedo decir, pues de estabilizar con cal en el laboratorio, los TBR subían a 12, 15 y los TBR con cemento subían a 120, por ejemplo. Eso ya es un hecho orientativo. Dices, uy, ¿por qué uno? Y eso que eran marcas bastante plásticas. Bueno, pero hay una cosa perdona David que me extienda, pero estas cosas de obra son cosas muy interesantes y esto es una novedad. Esta es una cosa de hace 4 o 5 años o menos, de la Escuela de Caminos de Granada. Unos terraplenes de margas en Andalucía, unos terraplenes de margas, repito, marga implica carbonato cálcico, se estabilizaron porque eran unas margas muy plásticas. Se estabilizaron con cal. Y desgraciadamente, esos terraplenes se han movido bastante. La Escuela de Granada, la Escuela de Caminos de Granada, ha descubierto que esa primera estabilización que se hizo con el tiempo se pierde. Cuando hay carbonato cálcico no reacciona bien la cal y se pierde la estabilización. Eso que nosotros a ojo hicimos en la A21, en la zona Navarra, con las margas Jaca-Pamplona, que lo hicimos con cemento, pues mira, gracias a Dios nos ha ido muy bien. Entonces, lo que les comento, esto es un tema muy novedoso. Es decir, aunque la marga sea muy plástica, yo les recomiendo, y si no, les puedo dar se puede pasar el estudio de la Escuela de Granada, les recomiendo siempre que haya margas, cemento.
primero ensáyenlo, pero si está detrás el carbonato cálcico pega muy bien con el cemento y no pega nada bien con la cal. Eso, por lo menos, es mi experiencia. Y bueno, a mí, que en la Escuela de Granada, en un informe muy serio y en una presentación muy seria, ha hablado de este tema, con una explicación química muy potente, pues eso yo creo que es un tema muy interesante y creo que se debe tener en cuenta. Bueno, con colorantes hidráulicos para carreteras. Esto también ya les digo, es orientativo. Los mismos tipos de suelos que para el cemento, exactamente iguales. Se puede subir un poco la plasticidad. Pues ¿por qué? Porque lleva cal. Al llevar cal puede aceptar que tenga más arcilla. Entonces, y es especialmente adecuado cuando tengo un material que le tengo que aplicar primero cal y luego arcilla. No suelen ser muchísimos, pero sí suele haber casos en los que hay que hacer una primera aplicación de cal y luego una segunda aplicación de cemento. Entonces, lo pongo al ejemplo. Tenemos un suelo que tenga, no sé, índice de plasticidad de 25 y que primero hay que darle una pasada con el 2% de cal, esperar 24, 10, 12 horas mínimo, 24 horas, y después darle una pasada con cemento. Bueno, pues esto es un material ideal para utilizar el famoso HRB. Bueno, pues esto es un ejemplo claro. Y luego la cal también, orientativa. La cal necesita sílice y alúmina, sobre todo necesita arcillas. ¿Para qué? Para que reaccionen. Para que reaccionen con la cal y formen silicatos. Bueno, los índices de plasticidad lo recoge muy bien el PG3, el 512. Cuando el índice de plasticidad sea menor de 40, pues se puede hacer una pasada, y cuando el índice de plasticidad sea mayor de 40, pues puede ser necesaria una doble estabilización con cal. Es decir, las arcillas y la cal pegan de maravilla, y la cal y las arcillas pegan de maravilla. Y donde hay arcillas no se debe utilizar cemento. Bueno, acciones sobre el suelo de los conglomerantes. Bueno, a corto plazo hay una modificación del estado hídrico y una modificación de la parte arcillosa del suelo. Entonces, y a medio y largo plazo, pues desarrollo del fraguado y endurecimiento de suelos granulares y suelos finos. Digamos que el cemento lo que hace es actúa más como envolvente y como rellenador. Y lo que hace sí tiene un efecto de secado, eso es cierto, pero no, digamos lo que hace realmente es envuelve la parte arcillosa y hace que la arcilla no pueda trabajar, básicamente. Pues ya les digo, trabaja un poco como rellenador de huecos y genera una matriz envolvente. Esto es un material plástico, estas son unas limolitas, rocas evolutivas, ya les digo, justo la frontera con Francia. Esto es un aparcamiento de pesados del gobierno vasco para que esperen los camiones para pasar la frontera los fines de semana, cuando los franceses cierran la frontera. Y bueno, este es el efecto del cemento con un suelo de índice de plasticidad de su entorno, pues, de un 14, 15, 16, inmediatamente hay un cambio brutal. En cuanto se le aplica el cemento, hay un cambio de un material plástico blando, no extremadamente blando, pero sí se ve que blandea el material, e inmediatamente que se le aplica el cemento y que se le estabiliza, ya inmediatamente el efecto es el efecto que he comentado antes de la actuación sobre la parte hídrica del suelo, pues pasa a ser un material arenoso. Yo creo que la foto se ve muy bien cómo pasa a ser de un material arcilloso a un material arenoso. Estos materiales, ya digo, esto no son arcillas, esto tiene un componente arcilloso alto del 20, del 30%, pero no son todo arcillas, ¿no? Entonces, bueno, vemos un poco el efecto es espectacular, desde luego es espectacular. Y luego ya, una vez que ha endurecido, pues bueno, de lo que estábamos antes a lo que está ahora, pues el cambio es disruptivo, ¿no? Aquí teníamos barro y aquí tenemos una superficie que ya prácticamente los camiones ya prácticamente no marcan. Entonces, la estabilización de un suelo con una cantidad adecuada de cemento permite obtener un suelo estabilizado con cemento con una resistencia mecánica considerable. Si la cantidad no es adecuada, nos vamos a quedar solo en una mejora. La estabilización implica hacer ingeniería en el sentido pleno de la palabra, es decir, de conseguir un objetivo claro, como dice el artículo 512, con una serie de resistencias, con una serie de CDRs y haciendo un control potente sobre lo que hacemos. A mí me gusta mucho y siempre la presento porque es un esquema que tienen los franceses, pues muy en sentido lo más, podemos decir, cuadriculado que existe, ¿no? Pero muy ingenieril. Módulo de elasticidad de un suelo, resistencia de un suelo.
los franceses trabajan con la resistencia de tracción directa, pero ustedes multiplican por 10 y tenemos nuestra resistencia a compresión. Pues 2 newtons, 3 newtons, 4 newtons de resistencia a compresión. Y el módulo de elasticidad. Y ellos clasifican los suelos en función del módulo y de la resistencia. A mí me parece muy cartesiana y me gusta mucho. Bueno, estoy educado de forma cartesiana, pues me parece que es una división 1, 2, 3, 4 con mucho orden y sabiendo dónde estamos. Esta es una de suelo cemento, que lo presentaré también el jueves que viene, pero que también este suelo cemento, por ejemplo, esto es un suelo cemento de firmes, pero un poco para que veamos, este es nuestro suelo cemento español, con un módulo de unos 70.000, de 7.000 newtons, 70.000 kilopascales por centímetro cuadrado, y con 3-4 newtons de resistencia a compresión. Entonces, a mí esta forma de presentar que tienen los franceses me parece, y de ordenar, me parece muy interesante, porque sabemos dónde estamos, sabemos muy bien dónde estamos. Bueno. La cal, el efecto de la cal, lo he comentado, tiene que contener suficiente arcilla. Si tiene poca arcilla, la cal no va a trabajar bien. Bueno, ahí ahora veremos un poco las modificaciones que se ven mejor que aquí. Hay una modificación del estado hídrico inmediato, hay floculación, intercambio iónico, hay un aumento de la humedad, es una cosa curiosa, y hay una reducción de la densidad. Y sobre todo, y lo más importante, hay un efecto puzolánico. Hay una mezcla de la sílice, de la alúmina y del calcio de la cal. Y se forman compuestos cementantes. La cal genera compuestos de silicatos. Bueno. El CBR, que es nuestro chivato, como ingenieros es nuestro gran chivato. Aumento la cal, fijémonos, pasamos de un CBR 6 a un CBR 75. Pues bueno, dices, este producto tiene que tener, esto tiene que ser una maravilla, ¿no? De un suelo con CBR 6 a un suelo con CBR 75, pues es que es una maravilla. Es que una estabilización de una arcilla con un CBR 5, 6 y que consigamos un CBR 70 o 75, pues es una maravilla desde el punto de vista ingeniería. Y el índice de plasticidad evidentemente baja, y fijémonos, hinchamiento, el índice de hinchamiento y colapso, lo que les decía. Podemos tener una identificación mala de suelos, y no hay que desecharlos. No, primero hay que ver qué pasa, con el conglomerante. Fijémonos lo que pasa con la cal. Tenemos una arcilla con un hinchamiento libre alto, etc. No, tenemos algo aquí que es un horror. Bueno, tenemos algo aquí que es un horror, pero ¿lo podemos o no podemos tratar? Esto se puede tratar. Lo que no se puede tratar es un 20% de los sulfatos de los moneuros. Eso no se puede tratar, pero esto ingenierilmente se puede tratar. Bueno, y el efecto a medida que, es una cosa muy curiosa, a medida que añadimos cal, aumentamos la humedad y se reduce la densidad. Y dices, pues no hemos ganado nada. Sí, hemos ganado mucho, porque el efecto puzolánico va a hacer que ese material suba el CBR a unos valores grandes y a largo plazo vayamos a tener un material muy competente, muy competente. Bueno, entonces el efecto de la cal sobre la plasticidad es el límite de líquido aumenta ligeramente, el límite plástico aumenta mucho y por tanto, por diferencia, el índice de plasticidad disminuye. Dosificación. Ya vamos avanzando. Y bueno, pues vamos a ir a la dosificación. Bueno, para dosificar lo primero que tenemos que tener es claro son unos objetivos. Entonces, ¿quién nos da los objetivos? Pues la normativa. Entonces, les pongo aquí las normativas que me parecen más interesantes y sobre todo la más importante. Pongo la normativa y las recomendaciones de la Junta de Castilla y León porque fueron los que abrieron el fuego. Hay que reconocerle a la Junta, fue los primeros que se lanzaron al agua y hay que reconocérselo. Entonces, bueno, pues la Junta de Castilla y León ahí fue vanguardia, Luis Alberto Solís, toda la gente de Luis Alberto Solís, pues bueno, ahí la Junta fue vanguardia. Y luego ya la que ha marcado, como siempre, la que ha marcado ya, digamos, una dirección muy clara y muy fuerte, ha sido el Ministerio de Transportes con la instrucción 6.1c, que lo deja muy claro y además, como veremos, en 2 diapositivas, pues tenemos aquí la instrucción con las esplanadas estabilizadas, que francamente es un adelanto gigantesco en la construcción de esplanadas y de firmes en España, un adelanto brutal. Entonces, bueno, no voy a decir nada porque me parece que es una auténtica maravilla estas esplanadas y este diseño de esplanadas que tiene el Ministerio, y lo que hay que hacer es cumplirla. Es decir, ¿tenemos una normativa buena? Sí, tenemos una normativa muy buena. Y esto lo decía Celestino García, el director del Laboratorio de Obras Públicas de la Diputación Foral de Álava, siempre decía, en España tenemos una normativa estupenda. Lo que hay que saber es cuánta normativa estamos dispuestos a cumplirla. Lo decía con mucho retintín, ¿no? Pero bueno, pues tenemos una normativa buena, a ver qué somos capaces de cumplir. Objetivos del 512. Objetivos.
para esto vamos a dosificar. ¿Para qué vamos a dosificar? Para tener un CBR de 6, un CBR de 12 o una resistencia de 1,5. Estos son los objetivos mecánicos, como siempre, somos ingenieros, y ya el ministerio nos dice, para un suelo estabilizado 1, 2% de cemento, para un suelo estabilizado 2, 3% de cemento cal HRB, y para un suelo estabilizado 3 o cemento o HRB con un 3%. La cal no está permitida. Bueno, con una serie de densidades que hay que hacer las probetas y unas placas de carga que hay que cumplir. Estos son los objetivos. Y ahora tenemos que dosificar para estos objetivos. Objetivos muy claros, muy bien puestos, que están funcionando muy bien y que, bueno, pues, que son los que tenemos que conseguir. A esos objetivos siempre tenemos que estar atentos a la estabilidad volumétrica. Es decir, trabajamos con materiales que están donde están, no es una cantera de caliza, no es una cantera de granitos, no es una cantera de cuarcitas, no es una gravera de calidad del Ebro X, la que sea, no es eso. Entonces, tenemos que estar muy atentos a los sulfatos, al hinchamiento y al colapso, que es lo que pasa especialmente. También, como hemos comentado, el tema de la reactividad volumétrica, por si acaso, pero bueno. Entonces, este ensayo famoso que les comentaba de hinchamiento acelerado es muy acertado, lo pone el artículo 512, lo pone para sulfatos, pero yo les diría, yo he tenido la suerte, Dios me ha dado la suerte de participar directamente en el ensayo de hinchamiento acelerado. La primera vez que se aplica el ensayo de hinchamiento acelerado, pues lo aplicamos en la A21, en el tramo Noain-Monreal de la A21, la gente de Aragón lo conoce, es la autopista del Pirineo. ¿Por qué? Por una razón, esto es un tema metodológico. Estábamos arrancando, yo estaba asesorando al gobierno de Navarra y estábamos arrancando esa autovía, y lo sorprendente es que hinchamiento y colapso para las margas, para esas famosas margas que tanto les estoy repitiendo, Pamplona, Jaca, Jaca, Pamplona, las margas daban que el hinchamiento y el colapso no cumplía y por tanto que no se podían estabilizar. A mí me extrañaba mucho que las margas que tanto se usan en Cantabria, en el País Vasco, en Navarra o en el norte de Aragón, que se han usado siempre y que no han dado problemas de estabilidad, no han dado problemas de estabilidad, no han dado problemas de expansividad, digo, joder, pues vamos a tener que tirar de cantera toda la estabilización. Bueno, total que dándole una vuelta a este tema con nuestro director técnico, que ya ha marchado, don Carlos Jofré, uno de los grandes de los firmes y de las esplanadas y de todo lo que es ingeniería civil en España, pues yo hablando con él hace 18 años le dije, Carlos, esto me suena rarísimo que unas margas, joder, por tener un hinchamiento y un colapso pasado de PG3, esto con cemento no funcione bien. Y me dice, hacemos una cosa, me dice, hablamos con los franceses y hacemos el ensayo de hinchamiento acelerado en Francia, estoy hablando hace 18 años, y bueno, pues oye, pues él tenía amistades en el laboratorio de Puentes y Caminos de París y mandamos una muestra de margas de la zona de Noain, cerca del aeropuerto de Pamplona, mandamos unas muestras a París con el cemento que se iba a utilizar, se hizo el ensayo de hinchamiento acelerado y los franceses le dieron el visto bueno con un informe. Claro, el gobierno de Navarra, el laboratorio central de Puentes y Caminos de París es como nuestro CEDEX. Es decir, con un informe del laboratorio de Puentes y Caminos ya la cosa, dices, uff, esto me parece, hicimos las pruebas, probamos, sacamos ese CBR de 120, bueno, la verdad es que toda la A21 en Navarra se ha estabilizado, casi toda se ha estabilizado con, esas margas se han estabilizado con cemento, y ¿cómo ha ido? Pues muy bien. Por eso les digo que en el tema de hinchamiento acelerado, ese ensayo con don Carlos Jofré y el que les habla ha sido el primero a nivel nacional que hemos hecho ese ensayo, cuando ese ensayo no existía en la normativa española y no se sabía hacer a nivel nacional. Entonces, yo es un ensayo que tengo mucha confianza en él porque también lo he aplicado en diversas ocasiones y no me ha fallado nunca. Entonces, es un ensayo que incluso no solo para sulfatos, como manda el PG3, pero sí, para hinchamiento y colapso es un ensayo que vale y vale mucho. Bueno, tampoco me voy a enrollar mucho, pero bueno, ahí vamos. La dosificación del cemento HRB lacal, CBR y resistencia a compresión. ¿A través de qué? Proctor modificado. Todo el mundo sabemos. Ensayo Proctor modificado, densidad, humedad de una mezcla, en laboratorio en obra. El ensayo Proctor, 5 puntos, una curva, 5 puntos de humedad, vamos haciendo la mezcla y obtenemos densidad máxima, humedad óptima.
ensayo Proctor, no les les refresco, no les enseño absolutamente nada. Con lo que hice, para por ejemplo, el suelo estabilizado 3, con el 98% de la densidad hago probetas y a ver qué resistencia me da. Este es un ejemplo del suelo cemento, del 513, pero bueno, da igual, es decir, metodológicamente es lo mismo. Es decir, aquí tendríamos que pasar el 1,5 en el suelo estabilizado 3 y digamos que con ese 98 de densidad Proctor, no con el 100. Esta es una diapositiva fuerza también. Esta es de las diapositivas no más importantes, pero es una diapositiva fuerza. Por cada punto del Proctor que bajamos, por cada punto es muy fuerte lo que les estoy contando, por cada punto del Proctor que bajamos, perdemos un 10% de la resistencia. Repito, no me estoy equivocando. Por cada punto del Proctor que bajamos, perdemos un 10% de la resistencia. De hecho, si en vez de el 98% que hemos hecho las probetas, en la obra conseguimos el 93%, vamos a perder el 50% de la resistencia. No me estoy equivocando en lo que les digo. ¿Qué significa? Imagínense que con el 98 ese 1,5 nos ha dado 2. Y en la obra conseguimos el 93. Pues lo que vamos a conseguir de verdad es un 1. Un 1 con 2. No vamos a conseguir más. Tiene que ver, ¿por qué pasa eso? Tiene que ver con los niveles de huecos y de aire que tienen las muestras. La muestra y el suelo. Da igual, ¿no? Lo que está llevando es lo que está pasando en el suelo. Cuando hay más aire, hay menos resistencia. En el suelo cemento, en el suelo estabilizado, en el hormigón, en las grandes clavituminosas, el aire no tiene resistencia. Bueno, yo creo que esa es una idea fuerza que solo con esa idea yo creo que es bastante interesante. Entonces, fabricación de las probetas, fabricación de probetas, con la densidad mínima, por supuesto, como pide el Proctor, el 98%, o la mínima que se consiga en el tramo de prueba. Cuidado. Otra idea fuerza. Yo les he dicho que 3 o 4 ideas fuerza yo creo que les voy a trasladar. Luego otra idea fuerza más. No estamos fabricando un hormigón bituminoso o un hormigón de cemento. O sea, nuestro proceso es un proceso mucho más disperso, pues porque estamos aprovechando lo que hay en el suelo. Porque no puede ser de otra manera. Porque no puede ser de otra manera. Pero sí tenemos que tener en cuenta que el proceso no es un proceso concentrado estadísticamente de fabricación de calidad, es un proceso disperso. Bueno. Estas son las probetas, con suelo estabilizado 1 hay que hacer probetas al 97, al 97 y al 98. Pero luego esto hay que conseguir en obra. Entonces, bueno. Yo les voy a dar una recomendación. Esto no es una recomendación del Instituto Español de Cemento y sus aplicaciones. Esto es una recomendación personal mía. Y por tanto, cada palo tiene que aguantar su vela. Y yo aguanto mi vela y les digo que la recomendación es personal, intransferible. Y si no quieren hacerme caso, faltaría más. No me hagan ni gota de caso, ni gota. Yo sí le recomendaría siempre tener 2 dosificaciones preparadas. Ustedes escogen la segunda. La primera, como dice el Ministerio, con el 3% de cemento y el 98% de la densidad Proctor modificada. Y la segunda, con una bastante más baja. Y usted me dijo, ¿por qué se gasta usted este dinero en los ensayos? Pues primero por experiencia y segundo, porque esta maquinaria que vamos a ver luego es una maquinaria cara de traer a la obra. Tener una semana la maquinaria parada, eso es dinero. Entonces, respecto al coste de los ensayos y al coste de la maquinaria parada, yo me quedo con esta opción. Pero esto es una recomendación personal, no es prescriptiva y el Instituto Español de Cemento y sus aplicaciones no está detrás de esto. Esto es una recomendación personal de Iñaki Zabala, de nadie más, de un ingeniero como ustedes. Tengo tanto peso como ustedes, ni más ni menos. Bueno, pero luego, el jueves que viene les contaré, en una de las obras que he hecho un reciclado con cemento con la Diputación Foral de Álava, que este sistema nos vino de perlas. ¿Por qué? Pues porque en el tramo de prueba no conseguimos este 98%, conseguimos un 93-94% y teníamos preparada la segunda dosificación. Y por tanto pudimos seguir trabajando inmediatamente, con todo lo bueno que tiene eso. No hubo quejas, el constructor estuvo encantado y todo el mundo pensó que fue un gran acierto. Hemos tenido pues sí, hemos tenido un gran acierto. O sea, no me estoy inventando esta historia, me estoy inventando porque ya me ha pasado. El periodo de trabajabilidad, pues 2-3 horas, como dicen, no, eso tiene que ver con la climatología. Por ejemplo, ahora en enero no habría ningún problema, pero en agosto tendríamos que tener cuidado. ¿Cómo se determina?
Pues es un ensayo de densidad. Voy ensayando densidades con el material y hay un momento determinado, el famoso 98, dice que consigo el 97,9, pues dices, esa es la zona de tiempo de trabajabilidad. Cuando ya en el laboratorio no puedo pasar del 98%. Cuando estoy en el 97,5, 97,6, periodo de trabajabilidad, fuera. Entonces, tengamos en cuenta a la hora de dosificar todas estas variables. No estoy en un proceso concentrado, estoy en un proceso disperso, tengámoslos en cuenta a la hora de dar la fórmula de trabajo. Dosificación mínima de conglomerante, designación completa del conglomerante, densidad mínima a obtener, va a ser la densidad de las probetas, humedad óptima de compactación. Bueno, la fórmula de trabajo debe ser aprobada en el tramo de prueba. El tramo de prueba es muy importante. Estamos trabajando con materiales variables, entonces no estamos trabajando con hormigón asfáltico o con hormigón de cemento, entonces el tramo de prueba es muy importante. Entonces, en este tramo de prueba vamos a validar la fórmula de trabajo, vamos a validar el CBR, la resistencia, el ensayo de placa de carga, vamos a validar bastantes cosas. Maquinaria, donde les decía qué maquinaria se usa en la estabilización. Pues lo primero, como dice pues uno de los mejores subcontratistas que hay en España en tema de estabilización, que es Soltec Miguel López Bachiller, amigo, dice, cuando de repente voy a una obra y me encuentro con piedra melonera. Pues mire, la piedra melonera, que lo define Miguel de forma maravillosa, pues sí, la piedra que está entre 20 y 40 centímetros. Eso rompe las estabilizadoras. Bueno, pues para la piedra melonera hay estas despedorradoras y luego se rompe esta piedra y se tamiza y se criba y bueno, se deja al tamaño en torno a 80 a 100 milímetros. Bueno, para eso está descalificado. Pero ahora entra una cierta novedad. Ahora les voy a contar una novedad de hace poco, de hace 4 o 5 años, que es una trituradora de bolos, una trituradora de piedra melonera. Que está muy bien expresado. Bueno, pues ahora ya hay maquinaria y esta maquinaria hay bastantes a nivel nacional. No hay dos, hay bastantes a nivel nacional. Permite romper estas piedras. Estas piedras romperían una estabilizadora en 10 minutos. Bueno, luego lo vamos a dejar un poco para que lo vean en la parte de ejecución. Distribuidoras de conglomerante, estás en seco, esto es un sinfín, y si el camión está bien, pues por la distribución por vía seca es igual de buena que la húmeda. Yo cuando empecé en este negocio hace 18 años, a mí este sistema no me gustaba. Hoy les tengo que decir que me equivocaba entonces. Este sistema me ha demostrado que si el camión está bien y los infines están bien, este sistema es perfectamente válido. Cuando uno se equivoca, pues a mí no me asusta decirme, pues estaba equivocado. ¿Por qué? Porque tecnológicamente esto es inferior a lo que vamos a ver. Pero luego tiene sus ventajas. Esto es mucho más robusto que la vía húmeda. Vale. Estos son los infines que a una cierta velocidad se sabe por metro cuadrado cuántos kilos tiene que ir. Y por metro cuadrado y por espesor se sabe por volumen cuánto. O sea, la precisión, si la máquina de distribución está bien, la precisión es muy alta. Bueno, como ven, esto es una vía seca, esto es cemento, y ya se está preparando el cemento. Esto es una vía húmeda. Aquí se mezcla el cemento y el agua en forma de lechada. Esto técnicamente, a mí me parece que técnicamente es algo superior, pero fíjense que esto es mucho más complicado técnicamente. Yo les digo, hace 18 años estaba equivocado. Esto, si está bien, es estupendo, pero la vía seca, si está bien, también funciona muy bien. Mi experiencia es muy positiva en los dos casos. Estaba equivocado, no tengo ningún inconveniente en reconocerlo. Estaba equivocado. Entonces, bueno, esta máquina exige muchísimo más mantenimiento que las otras. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Bueno, estabilizadoras. ¿Qué es una estabilizadora? Pues estabilizadoras es una máquina de este tipo con unas ruedas muy potentes y con una cámara de mezclado. Fíjense aquí arriba, ahora se van a cansar de ver esta imagen, pero es un poco para que se hagan idea. Las máquinas son muy potentes. Estamos hablando de máquinas entre, por ejemplo, 430 y 750, 760 caballos. Son máquinas muy potentes. Permiten estabilizar o reciclar. Reciclar asfalto, reciclar macadam. O sea, son máquinas muy potentes. O son capaces de moverse entre arcillas, pues, con 40, la máquina metía 40 centímetros en todas las arcillas. Esta es la cámara de mezclado. Claro, para mover esto hace falta mucha potencia. Mucha potencia. Sobre todo cuando tienes que romper asfalto, como veremos. Cuando tienes que romper asfalto,
Estas son estabilizadoras recicladoras. En esta cámara se puede meter cemento, se puede meter betún, se puede meter emulsión, se pueden meter las dos cosas a la vez. Esta es digamos, el corazón de la máquina está aquí, en la fresadora. Esta fresadora pues estará en torno al 1,5 metros, 1,45 metros. La potencia es descomunal. La primera vez que te pones de pie al lado de la máquina, estás de pie y ves que, sobre todo cuando fresa asfalto, fresa un firme competente, es impresionante, impresionante. Bueno, este es un fresado mezclado vía seca, esto no es un fresado, esto ya es una estabilización, se le está metiendo agua y aquí va el cemento, se le está metiendo agua. Porque imagínense que el suelo tiene un 3, necesitamos otro 3 y se le va enchufando agua a la cámara de mezclado. A esta cámara de mezclado se le enchufa agua. Por aquí delante va el cemento, ¿no? Es el cemento, y aquí está la manguera del agua. Pues esta es la vía seca, cemento, esta es la cámara de mezclado, yo creo que se ve bastante bien, esta es otra máquina Virgin, entonces lo mismo. Aquí está la cuba de agua por vía seca, la cámara de mezclado, y la capacidad de mezcla que tienen es francamente buena y de calidad, de mucha calidad. Hay una disrupción tecnológica. Esta es otra máquina, esta es una Bomag, que también funciona muy bien. No es tan potente como las he dicho, pero bueno, es una máquina perfectamente utilizable y bueno, está en el mercado y funciona muy, muy bien. También del mismo estilo. Con la cámara de mezclado. Y bueno, y esta es una de lechada de cemento con vía húmeda. Es decir, aquí no hay un tractor metiendo agua. Aquí la máquina está metiendo cemento y agua a la vez, todo a la vez. Y luego ya digamos, esta es una estabilizadora de acoplamiento. Esta es muy pequeñita, pueden ser para trabajos más pequeños. También está la casa Virgin, que es uno de los que tiene más potencia, y esto es lo que... No piensen, vamos un poquito a la de atrás, no piensen que, digamos, esto, bueno, pues parece que es mucho más flexible. Pues no es tan flexible. A mí también me parecía que cuando yo lo vi en la máquina me parecía muy flexible. Fíjense el tractor que lleva. No es un tractor convencional. Es que estas máquinas necesitan tractores muy potentes, con muchos caballos detrás. Pues les puedo hablar que igual necesita un tractor de 200 o 180 caballos. O sea, la máquina es mucho más pequeña, mucho más fácil de llevar, pero luego debe ser arrastrada por un tractor que tenga suficiente potencia para trasladar la potencia a la fresa. Bueno, esto es un poco la cámara de mezclado. Y luego ya dentro de la maquinaria es la normal que hay en un estabilizado, motoriladora y rodillos. A ver, esto es muy importante. Maquinaria en buen estado, muy importante para el resultado final y para reducir esa dispersión. Muy importante que la empresa tenga un buen mantenimiento. Es decir, el mantenimiento es cuando se hacen paradas para cargar el cemento, se hace mantenimiento. En la comida se suele hacer mantenimiento de cambio de picas, de ver cómo están las quipas y al final del día. Este es una diapositiva muy importante, muy importante. Es decir, se debe escoger muy bien a su contratista, muy bien. Porque como vamos a entrar en un proceso disperso, el subcontratista puede hacer que el proceso sea muy disperso o muy poco disperso. Entonces, el subcontratista puede hacer que nos acercamos a esto o que esto sea plano y que nos encontremos con unas dispersiones muy grandes. Entonces, eso es un tema muy importante. Tema de ejecución. Pues el tramo de prueba. El tramo de prueba absolutamente fundamental, como lo pone en el PG3. Vamos a comprobar la fórmula de trabajo, las resistencias que nos da, los CBRs, las sesiones de carga con placa, etc. Y vamos a ver el funcionamiento del equipo de estabilización. Vamos a definir el proceso de compactación y la profundidad de estabilización. Una cosa que no se ve es a qué profundidad estabilizamos, hasta dónde estamos llegando. Veremos por qué no se ve fácil. Bueno, en el tramo de prueba vamos a definir el esponjamiento, que es la cantidad que digamos que al compactar se va a bajar. Vamos a definir la humedad de trabajo y la densidad obtenida. Muchas veces, desgraciadamente, la densidad que obtenimos en el tramo de prueba no es la densidad del laboratorio, la del ensayo producto del laboratorio. Entonces, en el tramo de prueba vamos a utilizar la sonda nuclear y yo les recomiendo que la sonda nuclear se pinche, si la capa tiene 25, a 25, si la capa tiene 30, 30. Y la sonda nuclear nos va a dar la media de la densidad de la capa. La media de la densidad de la capa.
no les aconsejo que este vástago esté arriba del todo y que este punto de abajo esté aquí arriba. Eso se llama retrodispersión y eso solo llega a unos 8 o 10 centímetros, no llega a más. Si la capa tiene 25, el vástago 25, y si la capa tiene 30, 30. El nuclear nos va a dar la media de la densidad. Lo vuelvo a poner aquí. Vuelvo a poner aquí, es decir, si la capa tiene 30, lo que nos va a dar el vástago abajo, si la capa tiene 25, 25, nos va a dar la media de la capa. Y esa densidad media es debe ser la de las probetas. Bueno, luego les comentaré. Entonces, el tramo de prueba va a comprobar, muy importante, las resistencias, el CBR, carga con placa, las catas, y luego les voy a poner una cosa que no debe ser contractual, porque no se pueden sacar testigos en el sentido estricto de como en el asfalto o en el hormigón, pero sí puede ser informativos. Y luego hay que realizar un número suficiente de ensayos para reducir la dispersión. Esta es una recomendación. Esta es una recomendación del que les habla. No pertenece al Instituto Español de Cementos y Aplicaciones, no quiero cargar con esa responsabilidad para el instituto, sino simplemente es una responsabilidad del que les habla. Yo recomiendo trabajar siempre en la parte húmeda de la curva Proctor. Tengo mucha experiencia en este tema, en la parte húmeda y yo les voy a decir una cosa, y voy a contracorriente del 90 o 95% de los ingenieros a nivel nacional. Bueno, yo tengo esa experiencia y me ha ido muy bien siempre trabajando del lado húmedo. ¿Y por qué voy a contracorriente? Primero porque, porque lo he visto en la obra. Y luego porque desgraciadamente cuando he inspeccionado firmes para el ministerio, lo voy a decir abiertamente, he realizado inspección, hecho de patólogo para el ministerio, me he encontrado este fenómeno. Esto es una capa de suelo cemento en la cual los 7 centímetros de abajo están poco compactados. Alguno dirá, pues le habrá faltado compactación a los rodillos. Yo le puedo asegurar que no. Después de revisar a fondo, porque la obra está muy bien hecha, muy bien controlada, como estaba muy bien hecha, muy bien controlada, el problema que tuvo la obra, porque esto es un problema generalizado, es que la humedad Proctor era del 5,2 y estaba trabajando con humedades Proctor del 3,5. A nivel de regularidad superficial es una maravilla, pero a nivel de fondo de capa, pues pasan estas cosas. Bueno, entonces yo sí les digo porque tengo experiencia. Es decir, las recomendaciones que les doy es por experiencia propia. Y por una razón, es decir, el arreglo de esto es muy feo, muy difícil, muy costoso. El arreglo de ir del lado húmedo se arregla arriba, se arregla fresando arriba. Si quedan unas ciertas irregularidades, se mete la fresa y esos lomos de burra se arregla muy fácil y muy barato. El suelo estabilizado o el suelo reciclado, el fresado de esos, al tener unas resistencias tan bajas, se fresa, como se dice en el pueblo, con la boina se fresa. El tener un problema en fondo de capa, fijémonos lo que hay que quitar. El problema es muy gordo. Bueno, lo que he comentado antes de los testigos, miren con los testigos. Los testigos que no sean contractuales, les repito, no contractual, pero mirar, ¿por qué no vamos a mirar? Estos son argilitas. Estabilización en la A1 en Álava. Es una estabilización, pero ya se ve que las paredes, el testigo, las placas, todo funcionaba bien, pero coño, veías que los testigos no salían, pero las paredes tenían una pinta estupenda. Catas. No es lo mismo esta cata, que son materiales granulares, que dices tú, pues esto es una cata de suelo estabilizado o de zahora artificial. Bueno, pues eso se lo dejo a ustedes. Entonces, en el tramo de prueba vamos a aceptar o mejorar cosas, tanto en la fórmula de trabajo como en los equipos necesarios. Yo siempre les voy a seguir recomendando tener una segunda dosificación, porque cuesta, es decir, hacer unos ensayos cuesta dinero, pero cuesta más dinero estar una semana parado, o 10 días, o mirar para otro lado, que es peor todavía. Mirar para otro lado porque estamos consiguiendo el 93% y seguimos para adelante. Y realmente, en vez de conseguir el 1,5, vamos a conseguir 0,8 resistencia. En vez de 1,5, 0,8. Vale. O 0,9. Vale. Etapas de la ejecución. Preparación del suelo, distribuir componente, mezclado, compactación inicial, refino y nivelación, compactación final y curado. Vamos a correr un poquito porque esto ya lo saben. Lo hemos dicho antes, descalificar. Si hay que entrar a quitar piedra melonera, entramos a quitar piedra melonera. Con esta máquina,
es capaz de romper estos bolos, piedra melonera, es increíble. Estos bolos, esta piedra lo deja ya a tamaños que la estabilizadora puede trabajar. Es un adelanto, esto es un adelanto. Ya les digo que no hay una ni dos, hay unas cuantas máquinas a nivel nacional que son capaces de triturar esta piedra melonera in situ. Está muy bien. Distribución del conglomerante, esto es cal, en zonas con muchas arcillas, pues vía seca, no tiene mucho más. La vía húmeda, el que quiera, ya lo hemos visto un poquito antes. Bueno, ese es el corazón, la vía seca, como estábamos antes. La recomendación de ir por la rama húmeda del proctor. Entonces, aquí es donde se produce la mezcla con el agua. Esto es lo que sale. Es como si fuese una zahorra húmeda. Una zahorra húmeda, no hay otra diferencia. Zahorra húmeda. Lo que se ve por detrás es una zahorra húmeda, con buena pinta, muy homogenizada, buena pinta. Entonces, esto es lo que sale después. Entonces, bueno, pues la verdad es que la pinta después es francamente buena. Y la compactación inicial, nada más que sale, es bueno plancharlo, porque aquí hay una zona de esponjamiento grande. Entonces, nada más que sale, aprovechando la humedad inicial, etcétera, antes de que entre a reaccionar el cemento, la cal, pues lo que es bueno, ¿qué es? Pues pisar, pisarle y reducir el esponjamiento y estudiar cuánto vamos a esponjar. Luego está el refino de la nivelación, igual que una zahorra, refino, y la compactación final, refino y nivelación, esto es como queda. Pues normalmente cuando se va en la compactación húmeda quedan estas rayas. Bueno, pues a uno no le gustan, a mí me encantan, porque cuando se ven estas rayas, estos rayados, pues es indicativo de que los fondos de capa están bien, es un chivato. Bueno, pues, cuando se ven estas, un poquito del lado húmedo, blandea, el material blandea. Fijémonos la rueda del rodillo, el material blandea. Esto es un síntoma muy bueno. Normalmente venimos aquí, pinchamos con el Trossler a 25 a 30 centímetros y el Trossler nos da la densidad que estamos esperando. Bueno, respecto a la compactación final, ya el curado, igual, agua o betún o emulsión, y en algunos casos el gravillado. Control de calidad, pues repetir un poquito, estamos ya en el final. Es decir, primero identificar bien los suelos, si podemos hacer o no hacer la estabilización, ver lo que pasa con los conglomerantes, no desechar un suelo, es que está fuera del hinchamiento y el colapso. No desechemos un suelo porque los estudios de identificación me den un hinchamiento o un colapso que están fuera del PG3. Estudiemos las cosas. Y si no, estamos para ayudarles. Les puedo asegurar que hay algunos amigos del instituto dicen que yo soy muy seguro trabajando. Yo no voy a arriesgar. Yo soy un tío, me gusta hacer las cosas de forma robusta. Entonces no voy a arriesgar, ni vamos a arriesgar en el instituto, ni nadie va a arriesgar. Pero lo que vamos a intentar es explotar la ingeniería al máximo posible. Vamos a sacarle chispas a la ingeniería, con robustez y solidez. Espesor, muy importante, dosificación, densidad y humedad, sonda nuclear. CBR, resistencias, calicatas, testigos informativos, sensores de carga completa. Muy importante, espesores. Esta es una máquina ciega, no sabemos lo que hemos entrado en teoría. Entonces, el tener un control de espesores, muy importante. Control de espesores. Se nota la diferencia. Se nota. Incluso en la propia máquina, si se suben a las estabilizadoras, tiene una marca. Aquí está la marca de 30, tiene marca. Sonda ocular, pinchar con el vástago hasta el fondo de la capa. Y densidad media de la capa. Lo que les comentaba, no me voy a cansar. Probetas, realizarlas en obra. ¿Por qué? Pues porque especialmente en verano no se puede trasladar 40 kilómetros un suelo estabilizado, no se puede trasladar 40 kilómetros porque vamos a entrar en invierno con mucho frío, se puede trasladar, pero en verano, en primavera, yo les digo, porque si en el norte de España tenemos problemas para trasladarlo, pues no quiero decir nada, me da igual, en Aragón, en Castilla o en Andalucía. Entonces yo, la realización de las probetas, si se puede, en obra, siempre, porque si no nos vamos a encontrar que igual el material está bien y nos está diciendo el laboratorio que está mal porque ha entrado en periodo de fraguado y se han hecho las probetas en zona de fraguado. Bueno. Pared de los testigos, control de calidad, control por testigos. Informativo, no contractual. Se ven las paredes, se ven las paredes. Esto está suelto, pero las paredes son muy competentes. Paredes muy competentes, hay más o menos competentes, pero son paredes competentes, no contractual. Bueno, pues esas roturas son por los tamaños grandes. Cuando hay un tamaño grande y la resistencia es pequeña, la broca es capaz de mover el área.
Es simplemente más. Calicatas, este es el ejemplo de una mala calicata, de una cosa que luego, gracias a Dios, se volvió a hacer, evidentemente. Pero bueno, esta es una obra donde me llamó un director de laboratorio de la Administración de Norte de España, fuimos allí, del laboratorio oficial, de público, y me dice, es que no me salen es que los testigos tienen una pinta fatal. Y le digo, pues mira, Jesús, vamos a hacer una cosa. ¿Tienes una retro en la obra? Sí, sí, pues trae una retro. ¿Y qué vas a hacer? Digo, vamos a meter la retro. Y pues sí, vamos a meter la retro. Y dices, es que eso no es un ensayo normalizado, pero nos vamos a enterar si está bien o mal. Nos enteramos de la misma. Salió esto, se acabaron las discusiones en la obra. Entonces, en esta zona ya se ve otra cosa. Esto ya es otra cosa. Esto ya es otra cosa. Ya dices, esto es otra cosa diferente. No digo nada en este caso. Es decir, que la retro, para rascar, esto es un material muy competente, muy competente. Es decir, bueno, ya las conclusiones, para no aburrirles, pues, necesita un estudio previo robusto, una cuidada ejecución y un control de calidad intenso. Vamos a hacer ingeniería, no vamos a hacer una mezcla totum revolutum. No, yo creo que el colegio no monta una conferencia para hacer, el colegio monta cosas para hacer ingeniería. Y yo les puedo asegurar que tratamos de hacer ingeniería. Además, de la forma más sostenible posible, con los materiales que tenemos en la obra. Entonces, unos buenos ensayos de identificación, de comportamiento, maquinaria en buen estado, tramo de prueba, y simplemente darnos cuenta de que la maquinaria de estabilización ha dado un salto tecnológico enorme. A nivel nacional tenemos una maquinaria potente, muy capaz de hacer una estabilización buena, y luego hay otra parte que es la sostenibilidad y la economía circular. Hay que intentar aprovechar lo que tenemos en obra, sabiendo que lo que vamos a conseguir, ojo, es una mejora muy notable. Como antes hablábamos, es pasar de 60 newtons milímetro cuadrado de módulo en un suelo adecuado a 2000 o incluso a 3000, multiplicar por 30, por 40. Vamos a conseguir un material muy poco sensible al agua y un aumento muy notable de la durabilidad del firme. Y muchas gracias. Bueno,